Buteler, una campaña que se hace porque hoy se está celebrando, conmemorando el Día del Riñón y se está tratando de difundir. ¿Qué tenemos que saber sobre este tema? Bien, perfecto. Bueno, principalmente que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa y que no da síntomas hasta que el 90% de su funcionamiento ya está deteriorado. Entonces, es por eso muy importante todas estas campañas que estamos haciendo para tratar de prevenir y llegar antes de que la enfermedad avance. Muchas veces, y lamentablemente, los pacientes llegan tarde a la consulta nefrológica y lo único que tenemos para ofrecerle, por lo menos acá en La Rioja, es que ingrese a diálisis y obviamente y después hablar del trasplante. Entonces, hay que tratar de llegar antes del problema. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Principalmente todos aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, que cuáles son hipertensión, diabetes, obesidad y antecedentes familiares de enfermedad renal, tendrían que hacer una consulta con el nefrólogo. Porque muchas veces con análisis de sangre no se logra detectar la enfermedad renal, sino que hay que hacer un screening un poquito más específico y analizar algunos datos de la orina, como por ejemplo la pérdida de proteínas en orina. Algún paciente o alguna persona que note que sus orinas son espumosas, que hace mucha espuma, o que la orina cambia de color, si es roja, se le hinchan los pies, se hinchan las manos o los ojos, probablemente se trate de algún problema de riñón y que esté perdiendo proteínas, que eso se llama proteinuria, a través de la orina. La provincia de La Rioja, con el tema de las enfermedades de riñón, sabemos que se han inaugurado sedes de diálisis en Aymogasta, en el departamento de Arauco, sí, en Chepes, en Chamical también. ¿Cómo impacta esto en la salud de la provincia? Perfecto, yo creo que eso es algo muy bueno, principalmente para el paciente, porque no tiene que viajar tantos kilómetros para La Rioja, para la capital, para hacerse su tratamiento. Pensar que los pacientes, por ejemplo, de diálisis viajan todo el día, están todo el día viajando, están 4 horas conectados en una máquina y después el viaje de vuelta. Entonces, toda esta aproximación de los centros de diálisis es muy importante para que los pacientes, primero, no se desgasten con el viaje y segundo, que hacen un tratamiento que ya de por sí es desgastante, entonces que lo tengan cerca de la casa me parece que es algo muy importante. Ahora, doctor, ¿cuál es el porcentaje que tenemos de personas que padecen este tipo de enfermedad? Bien, perfecto. El porcentaje no lo tengo el número total aproximado de ahora en La Rioja. Actualmente en la provincia hay 300 pacientes que están en diálisis y muchos que no, y también hay muchos que están en estadios previos, que son el doble según lo que estimamos, que no se conocen tampoco con la enfermedad renal. Usted decía algo muy bueno, que es el tema de que la única solución real es el trasplante, ¿no? El trasplante, sí. Y acá lo que me llamó la atención es que hay mucha ignorancia con respecto a lo que es el trasplante. Cuando yo nombro en el consultorio el trasplante me miran como si estuviese diciendo, como si estuviese hablando de una película de ciencia ficción y hay que saber de que el trasplante se hace en millones todos los días y no hay ningún tipo de riesgo. Y hay que también tratar de concientizar. Lamentablemente en La Rioja tenemos muchos accidentes en la vía pública y hay muchos que son potenciales donantes, que también cuesta hablar obviamente de esto porque por ahí el impacto, pero hay que saber de que hay que pensar que esos pacientes que están 3 a 5 años en un sillón de diálisis con agujas, con pinchazos, se van a beneficiar muchísimo con un riñón. Entonces hay que tratar de concientizar y fomentar más la donación. ¿Una persona puede vivir con un riñón? Esa es una pregunta muy buena. Puede vivir tranquilamente con un riñón. De hecho hay personas que nacen con un solo riñón y nunca se dan cuenta. Lo que sí, obviamente, se hacen estudios previos. Uno no va a poner en riesgo a alguien al sacar un riñón, entonces se hacen estudios previos para ver si esa persona puede vivir tranquilamente con un riñón. Se hacen pruebas específicas, pruebas de estrés renal que se llaman, para saber si sacando un riñoncito uno puede estar tranquilamente y uno puede vivir muy bien con un solo riñón. El ejercicio físico es importante, tomar agua y no líquidos, ¿no? Porque uno dice, tomo gaseosa, pero no es lo mismo, ¿no? Exactamente, bueno, uno dice, no, yo tomo muchísimo mate también, por ejemplo. En realidad la hidratación importante es con agua. El agua es lo único que nos cuida y que hace que el riñón filtre bien. El riñón filtra todos los desechos, del organismo, y si no le damos agua para que trabaje, es muy difícil que haga su trabajo correctamente. Entonces, aumentar el consumo, la ingesta de agua, no de líquido, como decimos líquidos, de agua, reducir el consumo de sal, controlar la presión, controlar la diabetes, el azúcar y controlar el peso. Obviamente, realizar actividad física y tratar de dejar el tabaco. Si bien el tabaco no es un factor principal de enfermedad renal, potencia los demás factores de riesgo y a su vez aumenta la incidencia de cáncer de riñón. Así que, ahora, doctor, sí. ¿Desde qué edades se da este tipo de patología? Bien, perfecto. Hay de todas las edades y de todas las razas. Principalmente, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal son mayores de 60 años. Y también hay que saber que hay un envejecimiento renal, que después de los 40 años el riñón va bajando su filtrado 1 mililitro por año. Y si tenemos algún factor de riesgo, por ejemplo hipertensión, el filtrado baja 5 mililitros por año. Entonces, ya el hecho de tener 70 años, probablemente ya tengamos un grado de insuficiencia renal que no lo conocemos.
Entonces por eso también es importante la consulta con el nefrólogo. Muchas gracias.